Hola chicos de YouTube, hoy les traigo otro cap de este grandioso fic, espero y lo disfruten. Esta historia no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos creadores. Los secretos son lo más importante. Código de enlace. Capítulo 3. Capítulo 1. Acto I. ¿Quieres un abrazo? Notas. Ver el final del capítulo para las notas. ¿No te ha pasado que cuando estás durmiendo logras acomodarte en la posición perfecta, pero el sol golpea tus ojos al amanecer? Lo cual a su vez te obliga a moverte y termina dejándote incómodo, obligándote a despertarte. Pero no quieres despertarte por razones variadas, desde tener que hacer un examen por el cual no estudiaste, un evento agotador, o simplemente no quieres ir al trabajo, lo cual te lleva a un ciclo de posiciones que solo te lleva a despertarte aunque no quieras. Bueno, ese es mi caso. Lo único diferente en el caso es que tengo que fingir todos los días mi persona. A tal punto que ya no sé distinguir quién soy en verdad. La propia línea de mi identidad se ha diluido con los siglos. Al inicio tenía en claro quién era en verdad, pero con el pasar del tiempo las dudas llegaron a su mente y un día simplemente se levantó para darse cuenta de un detalle muy pequeñito, en serio muy insignificante. ¿Quién soy yo? Soy Focalors, la diosa de la justicia y la actual arconte Hydro, o una simple humana bailando en un escenario donde claramente no pertenece. Si lo entiendo, es una pregunta tonta, pero ¿quién es realmente Furina? Toda su existencia se dedicó a fingir e interpretar un papel, nunca desarrolló o planteó su propio ego. La única parte de su vida en la que ella podía ser ella misma fue en su dormitorio, donde pasaba las noches llorando o simplemente tendía a beber alcohol para ahogar las penas, ayudaba un poco y dejaba su mente en blanco para ahogar las pesadillas. Siempre fue la misma rutina, se despertaba con los ojos rojos o con resaca, a veces incluso ambos. Luego tuve que darme cuenta de una ducha solo para usar el mismo aburrido vestuario que se volvió un símbolo, luego de que le diera miedo de que la juzgaran por tal vez tener un mal sentido de moda y tal vez arruinar su esfuerzo. Claro, usaba a veces otros vestidos, pero eran solo en ocasiones especiales y nunca los eligieron ella misma. De hecho, sus primeros siglos los odió. Eran pomposos e incómodos para su cuerpo, las restricciones que dejaban eran muy incómodas y que afortunadamente con los años las capas de tela se volvieron menos ajustadas, lo que le permitió sentirse más a gusto. Se estaba desviando del tema, era una mala costumbre que desarrolló para evitar hablar de temas difíciles. El punto era que no quería levantarse, no porque no quería volver a fingir, de hecho se había acostumbrado y la idea a veces le daba algo de seguridad, ya que era un terreno que había pulido por 499 años y próximamente el siguiente mes 500 años, donde hará la mayor fiesta. Ups, lo siento, no volverá a pasar. De hecho, la razón por qué no se quería levantar, incluso si sintió el sol caer bajo su rostro y el pasto en sus piernas, era porque por primera vez en su vida había tenido un hermoso sueño. Fue hermoso. Siempre leía y escuchaba que el sueño era la cura a los problemas del día, pero nunca lo entendió hasta ahora. Era tan satisfactorio que sintió una pequeña lágrima salir de su ojo. No es que importara, nadie en toda su vida había entrado en su dormitorio sin su permiso. De hecho, para agregar a su hermoso sueño era el hecho de que sentía una almohada muy cómoda la cual estaba abrazando. Por los arcontes, bendecía al humano que le había concebido tal almohada, estaba segura que desarrollaría un nuevo gusto al sentir el ritmo relajante de tambores en su oído. Aunque lo único que se podía quejar de esta situación, es que a veces sentía que se movía sola, algo que le hacía sentir incómoda, ya que evidentemente no quieres que tu almohada se moviera como si estuviera viva. Casi al instante los volvió a cerrar mientras lanzaba un gemido lastimero por la luz que casi le destroza la retina, pero en serio, porque estaba afuera de su habitación. Con el tiempo los volvió a abrir lentamente. Algo andaba mal y descubrirá qué sucedió. Lo primero que vio fue un prado verde que no parecía tener fin. Había hermosas flores amarillas y al lado de ella estaba una fogata apagada. ¿Por qué había una fogata? ¿Qué hacía en medio de la nada? Porque sintió el abrazo de alguien y una manta. Su cerebro casi hizo un cortocircuito por la excesiva cantidad de estímulos que recibía en sus 5 sentidos. Al final solo pude soltar un susurro confundido. Al inicio se intentó levantar, pero los brazos no le dieron oportunidad. No es que se quejara, se sentía cómodo, pero no quería tener una quemadura solar.
Al final desistió y analizó los demás en torno, pudo ver una sabana gruesa cubrirla a un chico de pelo negro, un lagarto negro y a ella. Espera un segundo porque había un lagarto gigante durmiendo a su lado. Sintió que todo hizo clic en su mente y sintió que pasaron horas en cuestión de segundos, sintió que la baba caer por su mentón pero no le importaba. Estaba absorta en la tarea de ordenar los recuerdos que la invadieron, era mucha información, casi al punto que quería darse un puñetazo en la nariz para que saliera de su estado de vegetativo. Oh. Metí la pata otra vez, literalmente había llorado a yeguas hasta quedarse dormida. Si le hicieran lo mismo probablemente mandaría a la mierda al tipo, sin ofender al chico imaginario, claro. Pero no estaba con la paciencia de aguantar ataques histéricos acompañados de llanto. Diablos, sí que estaba mal, tal vez si existían psicólogos aquí contraría uno, jejeje, ya imaginaba su cara. No espera, sentí que un Subaru se movía, debía aprovechar para despertarlo. Oye Subaru, levántate, no siento las piernas, dame 5 minutos más, beaco, es un buen sueño, ya sabes cómo es mi ciclo de sueño, esta oportunidad de oro puro, espera un segundo, esta no es mi habitación. Ambos cruzamos miradas y nos miramos incómodos por la posición. Al final Subaru se disculpó torpemente mientras abría los brazos y se levantaba junto a mí, ambos al final decidimos tácitamente tomarnos unos minutos. Era muy temprano aún, calculaba que eran las 8 am por la posición del sol. Oh. Emi, ¿cómo dormiste? Bien. Gracias por preguntar. Al final ambos terminamos la pequeña conversación incómoda, murió antes de siquiera iniciar. No lo culpaba a ella, no tenía mucho que pudiera decir. Realmente no quería hablar de su ataque de llanto y su problema de identidad, apenas lo conocía y no quería volver las cosas demasiado incómodas tan pronto. ¿Quieres hablar de eso? La sola mención me dio un escalofrío y tuvo miedo de mirarlo a los ojos. No tenía el coraje de mirarlo a los ojos, al final solo negó con la cabeza mientras se hacía bolita en medio del pastizal. Lo entiendo, no tienes por qué hablar de ello si no te sientes cómodo. Yo tampoco me sentiría cómoda hablando de mis problemas a un desconocido. Dios, apuesto que pensaría algo como: Dios, eres patético, por favor no vuelvas a hablarme, mientras yo me moría de vergüenza por mostrarme vulnerable con alguien que no llevaba más de 24 horas que lo conocía. Yo solo asentí en silencio, era lógico, ella apuesta que le dirían lo mismo o algo peor, después de todo la mirarían como la patética excusa de persona que era. Yo. Mira, no tiene nada de vergonzoso llorar. Yo lo hago todo el tiempo y mi orgullo sigue intacto. Eso creo, o bueno, el punto es que sigo siendo genial. Diría de forma heroica mientras a su vez se daba palmadas en su pecho como símbolo. Era un lindo y gracioso intento de animarla, no lo negaría. Mira, sé que debes tener muchas cosas importantes en tu vida y debe ser aterrador, pero no debes entrar en pánico, todo saldrá bien y yo estaré aquí para apoyarte. Vale, Furina. No me iré a ningún lado gracias, Subaru, pero no es necesario, yo no estaba llorando por estar muy lejos de casa. No, bueno, sí, pero a la vez no, mira, es complicado, vale. Es mejor olvidarlo, vale. Yo realmente no me siento lista para esa charla. Él solo se alejó con calma y me dio algo de privacidad para ordenar mis pensamientos. Mientras él se alejaba un poco, dijo algo como: es hora de demostrar mi legendaria técnica de patatas hervidas que me fue inculcada por Mine-sama o algo así. No le dio mucha importancia a su diatriba teatral. Al final siguió en su modo ovillo, replanteando cada una de sus acciones del día anterior. Desde su inicio normal de día, donde recibió el informe de ir al ex Instituto de Ciencias de Fontaine, para luego dirigirse al lugar en un intento de dar la ilusión de ayudar a arreglar lo que sea que esos tontos causaron. Luego su patético descenso por una colina y su abrupto final con el sonido de lo que parecía un espejo resquebrajándose. Para poco después despertarse en la capital de Lugúnica y entrar en una crisis de negación donde casi rompe a llorar frente a un puesto de manzanas que por alguna razón tonta llaman apas. Es obvio que eran manzanas, no apas, de hecho sonaban mejor manzana. Luego siguió su encuentro con Subaru, donde fueron a una pastelería y conoció al grupo de Anastasia, donde aprendió un poco más de la cultura de aquí. Era bastante parecido a Mondstadt, aunque claramente no era la nación de la libertad.
En fin, todo dejó de importar hasta el punto de su salida de la capital en las primeras etapas de la noche. La charla sobre que de hecho no venían exactamente del mismo mundo aún era algo que intentaba procesar. Furina, el desayuno está listo, son algo de papas hervidas con mayonesa, si quieres luego podemos comer algo de helado como postre. Yo no tengo, espera, ¿dijiste helado? ¿Sí? Siempre algo de helado ayuda a cualquier. Ven, apuesto que una buena comida sanará tu corazón, te doy mi palabra. Al final solo asentí, no es que no tuviera hambre o apetito, es solo que no se sentía aún lista para ver a la cara. Pero algo de helado le vendría bien. Papas hervidas. Con mayonesa. Es la primera vez que veo a alguien comiendo esos dos juntos. Oh, créeme, te van a encantar. Tú confía en mí. Tenía mis dudas, pero al final decidí confiar en él. Después de todo, hasta ahora él fue bastante empático y amable con toda la basura que le había debajo recibir. Desde sus bromas tontas, sus juegos burlones e incluso los dulces que le había comprado eran pequeños gestos que apreciaba mucho. No está tan mal, tiene lo suyo, aunque prefiero la salsa de tomate. ¿O eres de esos raros? No soy rara. Tú eres el raro aquí. Al final comimos en un silencio algo cómodo, no tenía tanta presión por explicar qué le había pasado como originalmente imaginó al despertar. Era evidente que Subaru estaba genuinamente preocupado por ella, como lo denotaba su cuidadoso respeto hacia su privacidad, aunque tenía todo el derecho de juzgarla. Pero no lo hizo y era algo que apreciaba mucho. El sol avanzó y luego de terminar de comer reconocemos todo. Sin dejar ningún rastro de suciedad, ambos teníamos la idea clara de cuidar el ambiente. Fue otro lindo gesto innecesario que le agradó del tonto chico. Luego subimos a Patrache. Era algo linda ahora que lo veía bien, era sorprendente lo amigable que era con ella e incluso el propio Subaru pareció notarlo, la feliz de hecho. Supongo que ver las cosas desde una perspectiva no tan paranoica y cansada hacía maravillas en su percepción del mundo. El camino continuó y según los cálculos de Subaru ya habíamos recorrido casi la mitad del camino. Era algo que la alegraba mucho, pues quería darse una ducha y conseguir algo para limpiar su ropa sucia. Oye Subaru. ¿Qué demonios es eso? Lo que veía era un maldito tronco del tamaño de un edificio, como mínimo tenía 500 metros de radio. No quería imaginarse qué tan largo era, fácilmente podía imaginarlo llegar hasta las nubes. Oh, eso, era el árbol Flugel. Era un monumento nacional aunque fue destruido el año pasado. ¿Destruido? ¿Por qué alguien destruirá algo tan genial? Digo, es glamoroso pero no tanto como mí. Simplemente no era lo mismo, se sentía extraño intentar interpretar aún el papel que posiblemente ya no era una obligación. De hecho, ni siquiera lo intentaba, era más como si inconsciente ella lo intentara emular. Simplemente algo dentro de ella lo hacía y le resultó incómodo. Oye. Parece que olvidaste comer algo de helado, está en el bolso izquierdo, solo ten cuidado en no caerte al final. Asentí y me aferré con precaución al hombre de Subaru mientras abría el bolsillo izquierdo que cargaba Patrache y tomé lo que parecía un empaque tan frío como cuando lo compraron. ¿Dónde están las cucharas? Están en el cierre del lado izquierdo, algo más arriba de donde estaba el helado. Di las gracias y lo revisado, fue fácil. Tomó con cuidado una cuchara y lo comenzó a comer. No era la primera vez que hacía algo como esto, había conducido múltiples a lo largo de su vida caballos y fue un juego de comer niños sin atragantarse en la parte trasera. Pero no se soltaría de Subaru, había aprendido la lección de la arrogancia el día anterior. Al final decidí dejar a un lado su papel, pues su imagen había quedado hecha trizas luego de llorar y no tenía ganas de mentirse a ella misma diciéndose que estaba bien, solo quería descansar por todo este viaje en carretera. Oye Furina, recuerdo que me contaste sobre que creías que era de un país llamado Inazuma. ¿Cómo es? Era evidente que quería iniciar una conversación, no sentía las ganas de hablar pero se sentía obligada. Bueno, nunca he viajado ahí pero por lo que sé, es una nación insular del este militarista y algunos la han apodado como la nación de la guerra que... Digo tos. Lo siento, es solo que me tomo por sorpresa, me recuerda un poco al pasado de mi país. Eso me hizo levantar una ceja, eso parecía otra similitud entre sus naciones. Por lo que le había contando, su nación Fontaine era muy similar a otra nación llamada Francia, incluso la llamada la Francia paralela.
No le dio mucha importancia hasta que se dio cuenta que Subaru sabía algo de frontiano, aunque en las naciones elementales todos tenían una lengua en común por orden de Celestia. Con el tiempo las naciones crearon sus propias lenguas nativas como una forma de mostrar más individualidad. Normalmente eran utilizados en pueblos o zonas más locales que en las grandes ciudades para tener una menor comunicación con los extranjeros. Era curioso que Subaru conociera algo muy similar de su lengua local, claro, era algo diferente como lo sería la jerga de este mundo. Pero solo era eso, un tipo de jerga y expresión más diferente. La situación era bastante interesante y no pudo evitar querer saber más estas similitudes que parecían cada vez aumentar. Bueno Subaru, tengo una pregunta, ¿cuántas naciones tiene tu mundo? No debían ser muchas, por lo que sabía en este mundo solo había 4 naciones. Gustego, Boyachia, Kararagi y Lugúnica, la nación actual que residen. La forma extraña en la que solo existía 4 le hizo preguntarse si esto tenía algo de especial como lo sería el número 7 en su mundo. Bueno, no hay un número exacto que recuerda, nunca le di mucha importancia a esas cosas, eso sea extraño, porque le era difícil saber el número exacto. No debía ser muchos. Creo que 206 como mínimo, lo siento si es un poco vague, como que 206 naciones existen en tu mundo, porque los rayos cada vez que hablaban de sus mundos siempre terminaba dudando de la veracidad de lo que decía. Casi parecía estar desafiando las leyes del mundo con su sola mención, aunque se preguntaba qué tan enorme era su mundo para albergar a tantas naciones. Subaru, ¿qué tan grande es tu mundo? Sin ofender ni nada. Pero es que en serio me estás queriendo darte un cabezazo. Su mente le dolió un poco de hecho y quería hacerle experimentar el calvario que la sometía, con las bombas de conocimiento que soltaba como si fuera la cosa más normal. Jeje, no te preocupes Furina, lo entiendo. Bueno, verás, existen 5 continentes que están divididos por un gran mar. Furina, ¿sabes qué es el mar, verdad? ¿Eh? Claro que sí, mi nación es literalmente la nación del agua. ¿No te había dicho? No, la verdad es que no, aunque ayer hablábamos sin parar sobre cosas de nuestros mundos. Usaste términos confusos para mí como electro, piro, dendro, geo, anemo, hidro, arcontes, etc. Simplemente hay varias cosas que no entendí con claridad de tu mundo, ¿sabes? Oh, eso era un buen punto, lo reconocía, sabía que ayer se dejó llevar un poco y no pensó mucho en ver si se entendían por completo. Era también otra de sus malas actitudes que tomó con los años, algunas veces de hecho le causaron problemas en los juicios al asumir ideas y opiniones algo incorrectas. Afortunadamente lograba desviar la atención de eso siempre junto con la ayuda de Neubillete, debía de mejorar eso para cuando regresara. Ahora que lo pensaba. ¿Realmente quería volver a casa? No lo odiaba en lo más mínimo. Todo lo contrario, lo amaba de una forma sin igual, fue la razón por la que se autodestruyó por casi 500 años sin parar. Amaba a su pueblo, a su gente, su cultura, su arquitectura, su biodiversidad, su comida y sus tierras en general. Eran algo que la llenaba de una felicidad tan grande que aunque su mente ya había superado el límite hace mucho tiempo, seguía luchando con uñas y dientes como si su vida dependiera de ello. Simplemente no soportaba la idea de ver destruido toda su nación. Desde las zonas pobres que muy rara vez escuchaba algo o las tiendas pequeñas que estaban por todos lados y donde cada una tenía su propia historia que contar, algo que sabía muy bien en su gran mayoría. Después de todo conoció a la mayoría de los ancestros de estos y recordaba como si fuera ayer cuán felices estaban por cómo sus hijos sabrían o lograban tal cosa. Eran tan hermosos todos sus hijos. Cada uno de ellos era una parte de ella que sin dudar entregaría su vida, su alma, su propia identidad de tal forma que lo haría las veces que fuera necesario, solo para verlos sonreír un día más, para verlos caminar, vivir otro día y celebrar sus pequeñas victorias junto a ellos. Esa era la clase de amor y felicidad que sentía a su pueblo, algo que nunca dudaría. Pero eso posiblemente lo había logrado, ellos reirían y crecerían para cumplir sus sueños.
Su deseo más profundo posiblemente se cumpliría y tenía miedo de que si volvía podía arruinar el posible mejor desenlace que podía ofrecer. Claro, odiaba la idea de no vivir con ellos, de no comer su comida y ser incapaz de observar cada pequeño detalle cambiante de su amada ciudad, pero si ese era el precio que debía pagar para que todos tuvieran la oportunidad de vivir un día más, lo pagaría. Furina, ¿quieres un abrazo? ¿Eh? Oh. Otra vez divagó demasiado para su propio gusto, que no se dio cuenta que había dejado de responder a su entorno. Le estaba sucediendo de tal forma que ya no le parecía lindo o gracioso. Solo molesto, podía contar con los dedos de ambas manos, las veces que le había pasado esto en su mundo, pero aquí estaba teniendo estos momentos constantemente desde su llegada aquí. Sí, por favor, odiaba cómo su voz se sentía tan rota y cansada, se suponía que era la máxima expresión de la felicidad y la elegancia. Pero ahí estaba ella con la voz quebrada de nuevo por emociones que no entendía del todo y que de nuevo volvía a expresarlas de la única forma en que sabía. Está bien llorar, Furina. Lo sentí correr por mis mejillas, sentí como mi garganta se cerraba para dejar salir hipos lastimeros que intentaba ahogar. Pero que al final salían a flote. En serio, porque ella tenía que estar llorando otra vez. Desde que llegó aquí no le gustaba sentirse así enfrente de alguien. Lo siento, en serio lo siento. Yo simplemente no sé qué hacer. Lo siento, realmente se sentía confundida con todo, tenía la oportunidad de cumplir su deseo de vivir como una humana normal, sin la carga de expectativas y mucho menos con la promesa de fingir por el bien de su pueblo. Algo que ella nunca pidió, pero desde que recordaba lo cumplió y la aterrorizaba saber que lo que ella deseó todas las noches, pero que nunca tuvo el coraje de siquiera imaginar, podía cumplirse. No sabía si debía volver a donde pertenecer para esperar su cumpleaños y luego rezar que todo terminará con algún tipo de señal o tristemente terminará quedando como una tonta por toda la eternidad en un papel que la tragaría por completo hasta que no quedará nada de Furina. O peor aún, que fallará y que todo fuera en vano. Simplemente estaba contra la espalda y la pared, podía vivir su vida soñada sin cargas y solo la consecuencia de que tal vez algo fallaría si ella no estuviera, que la gente moriría solo porque no cumplió al pie de la letra todo, eran ideas tontas, lo sabía bien, pero que no podía evitar pensarlas y ponerse ansiosa. Y eso solo era la punta del maldito iceberg, no sabía quién era ella en verdad. Se sentía muy confundida sobre su concepto del yo y no sabía cómo afrontarlo. No tenía a Neubillete, que servía como su brújula moral, o Clorín, de su fiel compañera que aunque muy reservada, le daba suficiente confianza para avanzar, estaba sola como siempre lo ha estado. Era tan patética que simplemente no podía elegir un estilo propio de ropa por temor a que la miraran mal. Su cabello largo era un símbolo de su mediocridad, dejarlo crecer no fue por un deseo de aprender sobre ella misma, sino para parecer más al reflejo que inició todo. Para darle algo de seguridad y confianza en su viaje, simplemente se sintió pequeña. ¿Qué se suponía que debía ser? Nunca nadie le dio una guía, no tenía un padre o una madre a la cual pedir ayuda. Ya. Todo estará bien, Furina, ten fe en ti misma, eres bastante increíble. En serio, era patético, se estaba aferrando a un desconocido que llevaba solo un día de conocerlo, tirándole sus problemas a la cara y aprovechándose de él. Lo siento, en serio lo siento por aprovecharme de ti, no te disculpes por algo fuera de ti, control, eso solo me hizo sentir peor. Si ella no hubiera sido tan arrogante creyendo que no debía tener cuidado en esa colina. Nada de esto estaría pasando, fue su culpa que esto pasara como todo en su vida. Sabes, no puedo entender realmente cómo te sientes, ya que yo no tuve la oportunidad de afrontar mis problemas cuando llegué aquí. Jeje, estaba demasiado emocionada por la idea de vivir una aventura, como una forma de huir de mi terrible realidad. La forma en que lo decía le atravesó el corazón de tal forma que casi la dejó sin aires, casi le recordaba a ella misma luego de su episodio de crisis al lado de la fuente. Me mentí a mí mismo sobre que era el protagonista de una tonta novela, que salvaría a este mundo y todos me alabarían, que me sintiera orgulloso de mí. Una forma de buscar aprobación bastante patética. Si me preguntas si de hecho lo era bastante patética y tonta. Aunque no podía evitar empatizar con su pensamiento, pues seguro que ella hubiera hecho lo mismo luego de ahogarse en su pánico inicial.
Si no hubiera conocido a Subaru, se hubiera seguido mintiendo y creando una idea falsa solo para sentirse mejor consigo misma. Solo con el tiempo logré entender mejor mi situación y logré afrontar mi pasado, valorando las cosas pequeñas que me formaron a lo que soy ahora. Tal vez no sepas qué hacer, Furina, pero no estás sola en esto. Él me sonrojó con calma mientras lentamente me secaba las lágrimas que caían por sus ojos, lo que solo aumentó la cascada que corría por mi cara. Porque Natsuki Subaru nunca dejará a una bella chica llorar sola. Así que levanta la cabeza en alto porque todo saldrá bien, te lo prometo. Esas palabras le perforaron el alma, quemando y dejando una marca en esta. Dejando a fuego el nombre de Natsuki Subaru. Fue tan hermoso. Hombre, te hubiera aplaudido Subaru si no hubieras dicho nada sobre dejar a una chica linda llorar sola. En serio eres patético a la hora de animar a una dama, ¿sabes? Jeje. Pero sabes, te lo agradezco, Subaru, yo en serio necesitaba esas palabras. Una pequeña sonrisa se forma en mis labios, realmente esas palabras le atravesaron el corazón como ninguna otra hubiera podido, y aunque no le había dicho cómo solucionar o afrontar sus problemas, le había dado la pequeña seguridad de que no tenía que hacerlo todo sola esta vez, después de todo no tenía que mentir más. Obviamente no le diría toda la verdad de su pasado, no estaba tan desesperada. Pero no le mentiría ni intentaría ser más grande su persona cuando claramente no lo era, al final intentaría simplemente hacer las cosas un paso a la vez. Lentamente. Luego de eso él limpió mis ojos, ya mi vista se aclaró, ya no estábamos encima de Patrache y estábamos cerca de un bosque. Bueno, Subaru, ¿por dónde vamos ahora? Tenía curiosidad de saber dónde estaban, pues veía un bosque acercarse a la lejanía, algo que apenas notó. En serio debía trabajar ese pequeñísimo problema de apagar su cerebro cuando se sobrecarga. Oh jajaja, bueno, falta solo 1 hora para llegar a nuestro destino. Aunque sabes, debes trabajar en tu problema de quedarte apagada, casi pareces mi computadora luego de dejarle 20 pestañas abiertas. No entendí casi nada de lo que dijo, pero sí el mensaje principal que intentaba transmitir, lo cual la llenó de vergüenza y ya sabía qué hacer. Tú cállate, lolicón. Tú deberías preocuparte por el camino y dirigir en lugar de cortar a cualquiera que se te acerque. PFF. 10-3 situaciones por la que supuestamente cortejo a cualquiera, jajajaja, se la estaba dejando fácil, ya vería, le daría la paliza verbal de su vida. Anastasia me contó que últimamente visitabas la casa de una chica llamada Crush. O también bromeaste mucho con Anastasia, también con la chica del mostrador de la heladería, o también con las chicas que se acercaban para coquetear. Ok. Ya entendí, Furina, no sigas, vale. El tiempo pasó y antes de que se diera cuenta, estaban enfrente de lo que parecía un camino mejor cuidado. Se podía observar a la lejanía un pueblo bastante sencillo y un poco más enfrente una mansión a la lejanía. Hombre, sí que Subaru vivía bien, aunque se preguntaba de qué vivía su dama para tener tal calidad de vida. Esperaba no causarle muchos problemas a Subaru por dejarla quedarse ahí. Subaru. 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 Los gritos la sacaron de sus pensamientos y miró por qué había tal escándalo. Podía observar a varias personas acercarse a saludar al chico de ojos aterradores. La mayoría eran niños. Irónicamente, estaba entendiendo un poco el supuesto famoso apodo del Olimarcer que tenía el chico. Subaru, ¿puedes contarnos la vez que derrotaste al malvado arzobispo de nuevo? ¿Arzobispos? ¿Por qué Subaru estaría peleando contra un sacerdote de una religión? Sonaba raro y algo gracioso. Aunque por el término malvado tal vez era un grupo criminal, tendría otra pregunta, su interminable lista que debía preguntar al chico. Lo siento, Lucas, no puedo quedarme a contártelo. Verás, mañana es el cumpleaños de Emilia Tan y debo ir a prepararlo. Al final el chico, que parecía tener 13 años, se desinfló, aunque rápidamente recuperó la alegría cuando Subaru le acarició el pelo y le sonreía. Prometo venir luego el próximo 24 a contarte historia genial. Al final charló con varios aldeanos más y poco después de recibir varios regalos más viajamos en dirección de la gran mansión. Era más grande de lo que se veía a lo lejos y cuando abrieron las puertas de acero pude observar grandes llanuras de pasto. Era bastante hermoso. Tenía que elogiar a las sirvientas. Con que aquí estás, Basuru, Ram y los demás te han estado esperando preocupados de que no te hubieras metido en otro problema. Lo siento, Nee-sama, lo que pasa es solo que
La imagen era ciertamente divertida, ver a Subaru ser regañado como un niño era algo bastante lindo y no pude evitar reírme. ¿Eh? Basur, ¿quién es ella? No me digas que reconoce a un gato callejero. Mi risa murió tan rápido que casi parecía un espejismo. ¿Cómo acaba de llamarla? Tranquila Neesama, verás la razón por qué tardé tanto en regresar es que me encontré con una vieja Ami. Oye, tu pelo de chicle, ¿cómo me llamaste? El silencio pareció llenar el prado, vi sus ojos rojos perforar mi frente pero no me dejé intimidar. Incluso yo tenía límites, nadie me faltaría el respeto de esa forma. Ja. Ella me miró con desdén y en un tono muy arrogante, por poco me lanzó a darle el mayor regaño de su vida. Una última que Subaru me tapara la boca mientras parecía sudar la gota gorda. Neesama. Por favor, no diga esas cosas muy crueles, simplemente ella es una amiga de mi tierra natal. Bueno, me la encontré en la capital y simplemente la invité a quedarse un tiempo para revivir viejos tiempos. Amigo, un poco sí era la mejor mentira. Pero al parecer para Subaru era perfecto, por lo que le dio un codazo que la obligó a sentir. ¿Tu tierra natal? Por un segundo la sirvienta pareció dejar su lengua afilada y pareció algo sorprendida. ¿Qué les había dicho Subaru para que reaccionara así? Subaru, ¿por qué tardaste tanto? Supongo. Capitán, al fin regresaste. Cuando parpadeé descubrió otras dos personas enfrente mío, ambos eran rubios. Aunque una era una adorable niña de pelo rizado y el otro un joven de atlética con una enorme cicatriz en su frente. Hola chicos, lo siento por la tardanza, es solo que me encontré con una vieja amiga. Casi dijeron ambos al mismo tiempo, parecían unos lindos hermanos. Sí, bueno, verás, cuando pasaba a comprar lo necesario me encontré con ella. Viene de mi tierra natal. Ambos, igual que la chica de rosa, parpadearon algo sorprendido. ¿En serio que les dijo Subaru para reaccionar así? Al final me encogí de hombros, no era su problema. ¿En serio, capitán? Sí, Garfield, fue una sorpresa igual para mí, pero el punto es que tardé mucho por esa misma razón. El chico me miró algo sorprendido, aunque también parecía emocionado. Realmente comenzaba a picarle la duda de que Subaru les había dicho. Oye tú, Betty, exige saber tu nombre. La pequeña de ojos azulados con mariposas me miró seriamente, casi alguien parecía que no tenía una edad tan corta. Quería darle unas palmaditas en la cabeza, pero me contuve y me presenté poniendo una mano en mi pecho con una teatralidad clásica. Yo soy Fossalors, la diosa de la justicia y la arconte Hidro de Fontaine. Aunque puedes llamarme Furina, aún es un placer conocerte. Al final, en un tono dramático, levantando la mano en su dirección, si la presentación fue un 10, esperaba una reacción divertida al menos. Claro, ya no esperabas alabanzas o cosas por el estilo, simplemente quería dejar una fuerte impresión. Caray, Basuru. Y yo que creía que era el único raro que se presentaba de forma tan patética. Esa fue una presentación increíble. Notas. Listo, otro capítulo, espero que lo disfruten. Sinceramente sentí que fallé un poco con Beatrice y algunos pensamientos de Furina, así que, si tienen consejos, soy todos los oídos.